Muchas gracias, senador presidente. En esta iniciativa se señala en la exposición de motivos un objetivo fundamental y central, que es defender los derechos humanos frente al abuso del poder público, pero también el de propiciar una mejor procuración e impartición de justicia penal. Es importante el equilibrio que debemos de buscar tanto en la atención y la aspiración a la justicia de las víctimas y los ofendidos, como también el de darle instrumentos adecuados a la autoridad investigadora y persecutora de los delitos para poder cumplir con el objetivo central de impartición de justicia. De tal suerte que en esta iniciativa se busca fundamentalmente y en primera instancia impedir la existencia de diversidad de arraigos, de detenciones que de alguna manera se refieren legislativamente en diversas disposiciones legales. Es importante también racionalizar el plazo de esta medida cautelar, de esta providencia precautoria. Hoy, hasta de 80 días se señala en los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se estandariza al lapso de 20 días que prevé en esta iniciativa, en esta reforma, al modificar el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo que humanísticamente procede es replantear el arraigo en los delitos de delincuencia organizada en la forma y mediante el procedimiento que se propone en esta iniciativa. En tanto, entra en vigor lo que establece en ese sentido el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, en relación con el artículo transitorio segundo del decreto del 18 de junio del 2008. Tomando en cuenta la tendencia a unificar las legislaciones procesales, las adjetivas, con el fin de agrupar criterios para que no resulten contradictorios, se estima incongruente tener en el Código Federal de Procedimientos Penales disposiciones sobre el arraigo junto con otras. En algunas de sus partes son discordantes sobre otro tipo y forma de arraigo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo cual no es justificable en virtud de que, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales a la citada Ley Federal, como lo establece el artículo 7, que dispone proceder y trasladar disposiciones sobre el arraigo contenidas en el artículo 12 de esta Ley Federal de Delincuencia Organizada. De conformidad con la propuesta de reforma de esta iniciativa, en consecuencia, al ser innecesario ya el artículo 12 de la citada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se propone que éste sea derogado para pasar sus contenidos esenciales del arraigo de manera unificada al citado artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y se deroga el artículo 12 de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada en los siguientes términos. Artículo primero. Se reforma el artículo 133 bis del Código Federal
de Procedimientos Penales para quedar como sigue. Artículo 133 bis. Solo la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo al inculpado siempre y cuando existan indicios suficientes para llegar a tener por acreditada su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, previstos en el artículo 2 de la Ley Federal de la materia, o de los delitos graves previstos en este artículo, y se ordenará siempre que sea necesario para el éxito de la providencia, para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado y probado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Los delitos graves en los que es procedente el arraigo, y mencionaré solamente algunos que se contienen en este catálogo, que son trasladados a este artículo 133 bis en obvio al tiempo y respeto a esta soberanía. Son, entre otros, la traición a la patria, espionaje, terrorismo, terrorismo internacional, sabotaje, piratería, genocidio, evasión de presos, ataques a las vías de comunicación, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud previstos en la norma sustantiva, corrupción de personas menores de 18 años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, y de el turismo sexual de personas menores de 18 años. En síntesis, pues, el arraigo se cumplirá en el domicilio del inculpado o en el lugar adecuado para su defensa que determine el juez, a propuesta del Ministerio Público. En ambos casos, el juez, bajo su responsabilidad, verificará el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 128 de este Código, así como la protección de los derechos humanos del imputado. El arraigo se establecerá por el tiempo estrictamente indispensable para la investigación de la probable responsabilidad del inculpado, por un plazo en delito de delincuencia organizada hasta de 10 días, que en su caso podrá prorrogarse por una sola ocasión y hasta por 10 días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de 20 días. Tratándose de delito grave a los que se refieren en el segundo párrafo del presente artículo, el arraigo procederá hasta por 5 días, pudiéndose ampliar previa justificación del Ministerio Público y desde luego autorización del juez hasta por 5 días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de 10 días. Una vez cumplidos los fines para los cuales se concedió el arraigo, sin exceder los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el Ministerio Público deberá, en su caso, ejercer la acción penal o dejarlo en libertad en los términos del artículo 16 constitucional. Compañeras senadoras, compañeros senadores, este es un tema, sin duda alguna, de gran relevancia y de gran preocupación en la sociedad, en la comunidad nacional. Es justamente, como lo dije al principio, establecer un marco donde el juez, el juzgador, sea quien determine con toda precisión y sustentado en los indicios, en los elementos necesarios que se contengan en una inicial averiguación o investigación, a la cual el Ministerio Público se le obligue, se le marque con toda precisión para que se pueda ejercer y aplicar esta medida cautelar. Le damos un instrumento bien controlado, bien normado a la autoridad investigadora, pero también, al respetar los derechos de un presunto responsable, de un inculpado,
También se salvaguarda finalmente el interés de una acción de la justicia, de la autoridad persecutoria, para que se imparta una sentencia que corresponda a la legitimidad y a la responsabilidad de un acto ilícito. Gracias por su atención. Gracias, señor senador Miguel Romo Medina. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.